Bueno, conmovidos por las palabras de Horacio, con la profundidad con que desarrolla los temas. Hoy tuvimos la oportunidad de tenerlo cerquita, sino desde la lectura todos los domingos va marcando el faro, y desde una institución como el CELS, hermana de otras instituciones que trabajan claramente por justicia, por memoria, por verdad, por derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria, la Cantora, tantas organizaciones que van ilustrando. Y si nos toca la oportunidad de tener alguna responsabilidad institucional, hay que prestarle mucha atención a esos ejes para poder aportar ingeniería, herramientas y poder aplicarlas en la tarea cotidiana para transformar esas realidades que son tan duras, tan crudas y que vienen repitiéndose desde años. Estoy muy agradecido a Julio Alac por la invitación y sobre todo por emprender estas jornadas que, como planteaban los compañeros, con más de 10.000 inscriptos. Hemos trabajado largamente con Julián en la tarea de poder aportar también reflexión para llevar adelante estas jornadas que nos llenan de inquietud y que seguramente esas inquietudes van a verse sostenidas con el aporte que cada comisión va a promover en el transcurso de la jornada para que lo cierre nuestra presidenta. Muchísimas gracias al rector por la invitación y por prestar esta sede, al ministro de Educación, que tiene tanto que ver con las universidades públicas y con esta sensación que tenemos cuando caminamos la patria y vemos que la universidad pública está a la vanguardia de la inclusión, de la reflexión, del conocimiento, para generar ciudadanos que rápidamente se vinculen con el aparato productivo y que podamos tener esa Argentina que exporta el valor agregado de su trabajo, de su esfuerzo. Al presidente de la Cámara de Diputados, que ha tenido la responsabilidad de trabajar en estas leyes, y aquí hay algunos diputados, lo veo a Recalde, lo veo por supuesto a nuestro presidente del bloque, Agustín Rossi, a los dos diputados compañeros de esta ciudad de La Matanza, al diputado Sigoni, al ruso Danqui, que está por ahí. Por ahí también nos abrazamos con un amigo y compañero con quien transitamos la cotidianidad en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que es Daniel Barrera, otro gran militante y otro gran luchador. Y estamos en La Matanza, la tierra de Alberto Balestrini, que también es imprescindible su recuerdo y la fe, el entusiasmo para que siga en el camino de la recuperación. Pero como planteaba el doctor Drochi cuando estaba hablando Horacio, que le hizo esa referencia, que también en la provincia, y claro que también en la provincia de Buenos Aires es un ámbito en donde lo que vemos en Nación como una estructura tradicional, conservadora, se replica a veces por 10. Muchas veces nos da la sensación que nuestra provincia en materia institucional está más cerca de Ruggerito y Barceló que de estos tiempos del 2013, y es necesario ir actualizando, reflexionando, ampliando ciudadanía. Y esto que Nación con tanta responsabilidad y con tanto coraje ha impulsado a partir de esa decisión estratégica de nuestra presidenta de seguir ampliando los resortes de la democracia, de democratizar la justicia, nos viene como anillo al dedo en este tiempo, porque en el 2012, en el año legislativo que pasó, nosotros naturalmente desde el Senado hemos abordado los temas de seguridad y los temas de justicia con mucha responsabilidad, y nos trazamos una agenda que quizás no figuraba en los manuales de las campañas, pero que sí estaba advertida cuando observábamos con ojos de ciudadano lo que la justicia observaba con ojos naturales, que existiera un caso Arruga y que la resolución del caso Arruga fuera la que la justicia y la policía propuso y llevó adelante, y nosotros no nos conformábamos con esa respuesta. Nuestra provincia de Buenos Aires en los últimos 15, 20 años ha tenido, por supuesto que muchísimos problemas en materia de seguridad y en materia de justicia, algunos hechos muy resonantes
como la masacre de Ramallo, por ejemplo, donde se produce un delito, donde se sospecha de la complicidad de una fuerza policial con ese delito, donde se llevan adelante una acción que trajo muertes y donde después también asistimos con ojos casi neutrales a que uno de los detenidos se suicide en la cárcel. La masacre de Ramallo fue un quiebre en la historia, o debió haberlo sido. Sin embargo, todo siguió como algo natural. Tuvimos el caso Cabezas, que fue hace, yo no recuerdo, el otro día estuvimos con Gladys en la Cava, pero más de 20 años. Y 97, año 97. Y asistimos al caso Cabezas, donde aún periodísticamente se encontró armas o la cámara del fotógrafo con una operación donde se llevaba adelante la radomancia, un señor con 2 agujas de tejer que empezaron a vibrar frente a un arroyo y encontraron la prueba del delito. Y todos asistimos impávidos a que eso era una pericia científica. Y a partir de esa lógica en el expediente se llega a la conclusión y vemos como la policía vinculada con las barras bravas y el delito habían conformado una sociedad siniestra. Y tampoco, ni en Luciano Arruga, ni en la masacre de Ramallo, ni en Cabeza, ni en Pomar, en el caso Pomar, esa familia que iba a Pergamino y que estuvo casi un mes el auto volcado y las pericias indican que alguna de las nenas sobrevivió un par de días sin atención. Ni siquiera en esos hechos tan resonantes en la provincia se los abordó con la responsabilidad institucional que tienen las cámaras, por ejemplo, para llevar adelante comisiones investigadoras, tirar de la piola, empezar a buscar los testimonios y hacer el aporte que corresponda para que la justicia también tenga la posibilidad de recabar ese núcleo de información. Sí lo pudimos hacer con el caso Candela, en este cambio de paradigma que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires a partir de la decisión estratégica de la presidenta de llevar adelante un desafío electoral con candidatos que nunca habían sido senadores muy nuevos, que le dieron una propia impronta. El Frente para la Victoria tuvo la oportunidad de incorporar 21 senadores de las 23 bancas que estaban en juego, de los cuales ninguno había sido senador antes, solamente la senadora Fioramonti, nuestra presidenta de bloque, que es realmente quien acompaña este tiempo de transformación y que en el otro Senado se sentía bastante incómoda y que hoy es nuestra presidenta de bloque. Entonces, con la impronta de estos nuevos senadores, llevamos adelante la conformación de la Comisión Candela. Claro que la mirada tradicional de la política conservadora de nuestra provincia, las especulaciones periodísticas, veían en la Comisión Candela una pulseada clásica del poder contra un ministro o contra nuestro gobernador. Nosotros, por supuesto, no salimos a retrucar esas descalificaciones, sino que confiados en el sabio concepto del general que los melones se van acomodando cuando van dando el carro, llevamos adelante con mucha responsabilidad nuestra comisión, llegamos a las conclusiones que llegamos, por supuesto, como planteaba Horacio, nosotros pedimos la separación del cargo y la exoneración de la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires y más de 50 cargos, pero también advertimos las complicidades que hay en los niveles de investigación de la justicia. Esa comisión también se preguntó por qué la justicia federal no asumió el caso, si esto era un secuestro seguido de muerte vinculado con temas del narcotráfico. También nos preguntamos, y también cuando llegamos adelante con las conclusiones, después de haber escuchado a los testigos encubiertos, este ciudadano que falleció últimamente era un testigo encubierto, nosotros nos preguntábamos cómo detienen a ciudadanos a partir del testimonio de un testigo encubierto que por otra parte es informante de la policía. Nos preguntábamos con muchas sospechas en esa comisión.
y llegamos a la conclusión que se hizo todo lo posible desde lo institucional para desviar la atención del caso y para investigar una hipótesis que era falsa. Y lo hicimos institucionalmente como correspondía. Se lo dimos al gobernador para que el Ejecutivo tomara conocimiento junto con el ministro Casal. Se lo dimos a la procuradora, que era la encargada de instruir a fiscales y a defensores al mismo tiempo. Por suerte esa ley ya también la hemos aprobado el año pasado. Ya me voy a detener en el detalle de lo que significa la autonomía de la defensa para la provincia de Buenos Aires. Se lo dimos al presidente del Tribunal Superior, lo llevamos a la Cámara Federal de San Martín para hacer la denuncia federal y tampoco hemos tenido eco hasta el momento. Se lo dimos al presidente de la Cámara de Diputados. Cubrimos el abanico institucional para que todo el mundo esté atento de lo que recomendaba la comisión y de lo que aportaba la comisión. No tuvimos eco en la justicia, por supuesto. No tuvimos eco en la justicia provincial, que ya había encontrado una hipótesis y había profundizado en un lugar que para nosotros estaba equivocado. No tuvimos respuesta, lamentablemente, en el Ejecutivo y no hubo separaciones del cargo, como habíamos planteado, pero nosotros seguimos investigando. No se terminó con el informe el trabajo de la comisión. Y un episodio como la muerte de este testigo de identidad reservada, testigo encubierto, en circunstancias sospechosas, también nos encuentra trabajando. Y mañana mismo se vuelve a reunir la comisión que preside Jorge Ruega, que también está por aquí, para seguir aportando datos, porque realmente, por supuesto que nos llena de sospechas. Nos llena de sospechas que un testigo que había declarado en forma, digamos, una forma liviana, era un testigo que entraba en contradicciones, también la comisión lo ha marcado, pero a partir de ese testimonio se encarceló gente. Y después ese testigo aparece muerto porque explotó una garrafa con un celular, con un cargador de baterías de celular. Nosotros bromeábamos la otra vez que si nos dan una garrafa y un cargador de batería de celular para que nos suicidemos, nos vamos a morir de viejos, porque es muy difícil provocar esa explosión. Sin embargo, la UFI de Moreno, la UFI 1 de Moreno, hace intervenir a Gendarmería, y la UFI 3 de Moreno hace intervenir a la policía, que estaba sospechada de estar involucrado en tergiversar las pruebas de la investigación. Entonces, nosotros podemos mirar para otro lado. Algún compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nosotros admiramos en muchas cosas, dijo: hay que hacerse el bobo para avanzar en política en la provincia. Bueno, no es nuestro caso, no es el caso de este Senado. Nosotros le ponemos palabras a las cosas y podemos estar equivocados, pero no vamos a ceder un minuto en hacer un guiño cómplice con esa connivencia terrible de la policía con el delito y de la justicia con la policía y con el delito y de la política con la justicia, la policía y el delito. Porque donde hay un desarmadero, donde hay un prostíbulo, donde hay un vendedor de Paco, sabemos que el jefe de calle mira para otro lado. Pero allí donde el jefe de calle mira para otro lado, hay un fiscal que no actúa y un juez que también se hace el distraído. Candela es una fotografía que amplía este tipo de connivencia. Por eso hay que ir a fondo para el esclarecimiento y empezar a desentrañar ese tipo de complicidades. Nosotros no podemos decir, a la luz de la experiencia, que estamos frente a la mejor policía del mundo y frente a la mejor justicia del mundo. Tenemos muy buenos funcionarios policiales y tenemos excelentes funcionarios judiciales, pero nuestra tarea es tratar de echar luz frente a la corporación policial y frente a la corporación judicial. Ya sabemos que la democracia se da de bruces con las corporaciones. Quien atenta contra que se amplíe el sistema, que se rompan las costuras de una sociedad amordazada y que se desarrolle la democracia como corresponde en estos 30 años que hemos construido, es importante poner una palabra para iluminar esas corporaciones que tienen mucho poder y que van a retrasar el reloj todo lo que puedan para seguir defendiendo
sus propios intereses, pero está en nosotros, en la organización, en la reflexión, en la coordinación de las acciones, sobre todo en el debate enriquecedor, para poder echar luz a esos poderes. Creo que ahí está realmente la ventaja que tiene este tiempo, con una presidenta que no le ha temblado el pulso a la hora de avanzar en la democratización. Nuestra presidenta, como Néstor, podrían haber hecho lo que hicieron la mayoría de los presidentes del 55 para acá: ocupar un resorte de gobierno para hacerse amigo de los poderes y querer sentarse entonces en las mesas y en los banquetes que tiende estos poderes que seducen, que cooptan desde siempre, que tienen una gran experiencia. Bueno, Néstor y Cristina no dejaron las convicciones en la puerta de la Casa Rosada y realmente alentaron esta transformación, que a nosotros nos llena de responsabilidad para actuar en consecuencia y estar a la altura de las circunstancias. Precisamente frente a ese escenario distorsivo de una provincia que atrasaba, que tiene resabios conservadores y corporativos muy groseros, nosotros avanzamos en una agenda que el año pasado se inició con policía judicial, que era un viejo precepto constitucional del 94 que no se había abordado. Policía judicial, le pudimos dar el marco de los foros, esos mismos que nuestra presidenta nos instruyó cuando la ley de medios. Fueron foros maravillosos en todas las provincias, muchas universidades públicas nos sirvieron de sede, en donde participaron absolutamente todos los sectores. Por supuesto, las madres de Plaza de Mayo y las madres del dolor que aquí están también presentes, pero funcionarios judiciales, defensores, fiscales, jueces, víctimas de la represión institucional, ex convictos, ciudadanos que trabajan en el servicio penitenciario, amas de casa, universitarios, laburantes. De esa construcción colectiva surgió un texto de ley que se asemeja mucho al que habían trabajado las organizaciones de derechos humanos de la provincia, como la Comisión por la Memoria y el CELS, donde volvimos a ponerle la misma profundidad del texto original y que se pudo convertir en ley una vez que lo aprobó Senado y una vez que lo aprobó diputados. Todavía nos falta la reglamentación. El tema de la muerte del testigo del caso Candela tendría que haber sido abordado por este cuerpo especializado de investigaciones, porque de última la pericia lo hace un bombero de la policía de la provincia de Buenos Aires y es la misma fuerza que está sospechada de encubrir el tema del caso Candela. Por eso, si nosotros tenemos ya la reglamentación de policía judicial, avanzamos muchísimo en materia de transparencia y en materia de democracia y sobre todo en materia de seguridad, que es lo que nuestra sociedad en la provincia de Buenos Aires está reclamando. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo más para que se reglamente y para que se implemente. También avanzamos a partir de esos foros donde escuchamos las recomendaciones de los distintos sectores. Muchos aportes iban en la dirección que está bien, que Policía Judicial tiene que estar en cabeza de la Procuración, pero la Procuración tiene que actualizarse a estos tiempos. No puede haber una procuradora, en este caso la señora Falvo, que dé instrucciones a fiscales y a defensores al mismo tiempo, porque no está garantizando una defensa como corresponde o no está garantizando una acusación como corresponde. Por eso ya tenemos ley en la provincia de Buenos Aires, a partir del trabajo de los legisladores del año pasado, en la autonomía de la defensa. Sufrimos una impugnación de parte de la procuradora, que fue el Tribunal Superior, que rechazó por improcedente. O sea, la corporación se resiste. Es lógico, no vamos a pedir que la corporación acompañe, porque ellos tienen un reloj de arena que quieren seguir deteniendo en el pasado, y nosotros tenemos la visión estratégica de una sociedad que avance en democracia, que estos 30 años más se consoliden para el resto de la vida de nuestra patria, y donde hay oscuridad les tenemos que poner luz. Y bueno, algunos frente a la luz tratan de taparse los ojos o hacer todo lo posible para mantenerse en la oscuridad. Nosotros vamos a echarle mucho más luz. Por eso el fallo del Tribunal Superior frente a la impugnación de la Procuradora también a nosotros nos llena de esperanza, que también en la justicia hay sectores que quieren la democratización, sectores que no están cómodos en la connivencia con los términos
de la corporación. También tuvimos la posibilidad de sancionar una ley para precisar el mecanismo de la Secretaría de Enjuiciamiento. El jury de enjuiciamiento históricamente recibía las denuncias de los malos funcionarios judiciales y las guardaba en un cajón. Durante años no se llevaron adelante los juicios ni se instrumentaron los sumarios, y cuando había por ahí un buen funcionario judicial recibía también una denuncia y funcionaba como una espada de Damocles, que si el funcionario judicial seguía en la línea de la transparencia, le iban a activar el jury de enjuiciamiento para sacarlo del medio. Bueno, instrumentamos un procedimiento administrativo claro, preciso, de cara a la sociedad. Por eso estamos esperando que de una vez por todas el caso de la acusación, por ejemplo, del fiscal general de Morón, Aníbal Woodgate, se pueda llevar de una vez por todas adelante. Porque ahí hay un caso de lesa humanidad. Cuando era juez, uno de los detenidos que él llevaba adelante la causa fue chupado de la unidad penitenciaria y asesinado, y el juez no se dio por enterado. A eso le sumamos todas las denuncias del caso de Candela, y estamos esperando que la procuradora también acuse. Tienen 45 días las instituciones para acusar. Al día 44 pidieron más herramientas porque todavía dudaban de lo que tenían. Rápidamente nosotros le trasladamos esas hojas que la procuradora pedía, y sí que seguimos esperando a ver si la procuración acusa o no acusa. Pero estas chicanas de tiempo a nosotros no nos van a detener en seguir avanzando en la profundización de los mecanismos institucionales y la democratización para llegar a fondo, y cuando hay una denuncia de un mal funcionario judicial poder abordarla en tiempo y forma como corresponde, y que nos sirva esa Secretaría de Protección para que se amparen aquellos que utilizan la justicia a favor de sus propios intereses y por supuesto que no lo hacen de cara a la sociedad. Así que con Policía Judicial, Secretaría de Jury de Enjuiciamiento, autonomía de la defensa, mecanismo de prevención de la tortura impulsada por los organismos de derechos humanos, ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, estamos esperando a diputados. Es una agenda de temas que no están en las antípodas de lo que plantea el Ejecutivo, son agendas complementarias. Cuando nosotros, claro, proponemos ese abanico de leyes, rápidamente hablaron de esa pulseada absurda, de esa pulseada tonta por un sillón o por temas de politiquería menores. Bueno, nada tenían que ver. Cuando planteábamos esos ejes, no es que pedíamos un contrato más o que nos den un ministerio o que nos den una dirección. Planteábamos que esos ejes había que abordarlos. A veces el Ejecutivo está en una impronta muy de coyuntura, producto de las urgencias que tiene nuestra provincia. Bueno, desde el Legislativo pudimos tener una mirada más a mediano plazo e hicimos esos aportes, y el Ejecutivo fue y acompañó, y nosotros estamos realmente muy conformes con lo que se hizo el año pasado. También habíamos avanzado en el Consejo de la Magistratura, y tiene media sanción el cambio del Consejo de la Magistratura, porque si nos tiramos de los pelos con algunos fallos, tenemos que empezar a rascar un poquito y ver quiénes son los representantes de la ciudadanía que eligen a esos funcionarios judiciales. Y cuando rascamos un poquito el tarro nos dimos cuenta que las corporaciones vienen manejando desde tiempos inmemoriales la elección de los funcionarios judiciales. No hay votación donde un cargo a ocupar en un departamento judicial, el colegio de abogados de esa región hace una propuesta y es seguido sistemáticamente por todos los otros colegios judiciales y todos los otros colegios de magistrados. Es una connivencia explícita. San Isidro vota a Morón, Morón vota a San Nicolás vota a Loma de Zamora vota a San Isidro, y así se va reproduciendo sistemáticamente la familia judicial. Bueno, por supuesto que nosotros avanzamos con un proyecto de ley que se quedó absolutamente superado por el proyecto de ley que desde el Ministerio de Justicia y con instrucciones de la Presidenta se aprobó en nuestra legislatura nacional. Así que nosotros ya hemos readecuado en función de algunas restricciones que tiene nuestra Constitución en términos de la conformación
del Consejo de la Magistratura, nos ajustamos a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero respetamos el espíritu y sobre todo el voto popular a la elección de los funcionarios judiciales, de los funcionarios magistrados y de los colegios de abogados en la provincia de Buenos Aires. Hoy mismo, el presidente de ACA, de Acuerdos Constitucionales, tal cual como ocurrió en La Nación, y con la conducción de nuestra presidenta de bloque, Cristina Fioramonti, ha presentado 5 de los 6 proyectos, han tomado estado parlamentario para que la provincia de Buenos Aires sistematice la transformación al mismo tiempo que lo ha hecho nuestra nación. Por eso son tiempos de muchísimo trabajo. Los equipos técnicos del Senado, junto con los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, con la supervisión de Julio Elac y de Julián Álvarez, han llevado adelante la adecuación a los términos de nuestra Constitución y el acceso a la justicia, la ley de ética pública. Fíjense que la provincia de Buenos Aires no tenía una oficina donde ir a presentar la declaración jurada. Yo que fui funcionario nacional en el AFCA, y todos los años tenía que presentar la declaración jurada, llegado el momento hago la pregunta de dónde era la oficina, y no había oficina porque no había ley. Bueno, esta ley de ética pública también la estamos presentando en el día de hoy para que todos los funcionarios de los 3 poderes de la provincia, concejales, intendentes, también tengan la posibilidad de presentar para darle más transparencia, más claridad a los bienes que tienen los funcionarios públicos. Y complementariamente a esta ley de ética pública, también hemos presentado la ley, que la presentó Jorge Ruesgas la semana pasada, de información pública. La provincia de Buenos Aires va a tener una ley de información pública para que todos los ciudadanos, sin requerir con gestores o con abogados, puedan acceder a las informaciones de gobierno. Lo mismo estamos trabajando con la ley para crear casación en el plano laboral y poder operativizar con salas las regiones para que en materia laboral, el doctor Recalde por supuesto es un experto en ese tema, pero en materia laboral la provincia de Buenos Aires solo tenía de alzada al Tribunal Superior, y esta casación en materia laboral va a ser también muy importante para las apelaciones. Por eso tenemos un abanico de temas que, por suerte, como planteaba aquella publicidad del noticiero de Canal 9, cuando llega esta decisión de la presidenta, nosotros nos encuentra trabajando. Nos encontró trabajando todo el 2012 digo bien, en esos temas, y sobre todo en el fortalecimiento con los foros, como es este foro de hoy, donde ya he recibido más de un proyecto. Por ejemplo, un señor me encontró en el pasillo y ya me dio un proyecto para que estudiemos que aquellos funcionarios judiciales nombrados en la dictadura tengan la obligación de jubilarse igual que cualquier ciudadano que trabaja. Por eso son foros donde aparece el conocimiento en función de la expresión. Se trabaja ¿por qué? Porque sabe que no cae en saco roto, que no cae en un cajón, en un archivo, sino que es un insumo que sirve de disparador para el trabajo político, que el trabajo político es la discusión de ideas. Por eso esos insumos de lo que se va a trabajar hoy en las comisiones van a ser un material imprescindible, tanto para los legisladores nacionales como para humildes legisladores provinciales, que se puedan llevar adelante a partir de los sueños de la ciudadanía un proyecto de ley. Es mucho más de lo que aspirábamos cuando veíamos por televisión que la política era otra cosa, que el mundo se había terminado, que el rol del Estado había quedado perimido, y nosotros nos sentíamos desolados en la construcción política que parecía que se había quedado en el pasado, como nos descalificaban desde los sets de televisión. Hoy tenemos la posibilidad de generar herramientas, de dar cuenta práctica de nuestros sueños y poder tener un proyecto de ley, que es mucho más de lo que soñábamos, y poder tratarlo en una comisión. ¿Y quién te dice no poder tener media sanción en una Cámara o convertirse en una ley? Así pasó con agrotóxicos. El otro día estuvimos en el Parque Pereira, que por instrucción
y recomendación de nuestro gran amigo y compañero Julio Alac, un hombre de La Plata, genuino, un patriota de La Plata, nos dice: ese parque se tiene que llamar Domingo Mercante, no puede llamarse Pereira. Por supuesto le cambiamos el nombre por instrucción de Julio con el acompañamiento de la ciudadanía. Y fuimos al Parque Pereira, fuimos al Parque Mercante, y ahí encontramos 180 productores. 180 productores. El 10% de esos productores trabaja en una producción orgánica, sin el uso de agrotóxicos. El resto no, le meten esas pichicatas terribles que salen unos brócolis así de grandes, pero a costa de la salud de los trabajadores, a costa de la salud de los consumidores y a costa de llenar de porquería la Napa, porque esa reserva natural es realmente un pulmón y un afluente importantísimo de nuestro Puelche. Entonces ya sacamos la ley de agrotóxicos para que donde hay parques provinciales, los chacareros tengan que ajustarse a la producción orgánica. Y esto está ligado íntimamente con lo que veníamos avanzando también en plenarios como este, en materia del problema hídrico que tiene la provincia de Buenos Aires. El 27 de diciembre cerramos las sesiones y nos detuvimos a hablar del tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Equipos técnicos han trabajado mucho. En el medio tuvimos la tragedia de la ciudad de Buenos Aires y la tragedia terrible de la ciudad de La Plata, que nos obliga al cambio de paradigma definitivamente. No puede ser igual nuestras vidas antes y después de esa tragedia, sobre todo en el abordaje de la planificación de las políticas públicas. Estos temas de impacto ecológico tienen múltiples causas, entre ellos es el uso de agrotóxicos, entre ellos es los intendentes que se han convertido en desarrolladores inmobiliarios. Tampoco ahí está la justicia parándolos cuando se violan los códigos de planificación urbana. Y ahí están los consejos deliberantes que a mano alzada también violan esos códigos. Y el cemento que se mete hasta en los pulmones de manzana. Y el adoquín que cede frente a la impermeabilización de las capas asfálticas. Y la falta de terraplenes, a veces los entubados. Hoy quizá el paradigma ecológico va por otro lado. Los entubados como el del río Maldonado, el arroyo Maldonado, cuando en el año 44 Marechal bajaba en el helicoide, en el descenso al infierno lo hacía en el descenso al entubamiento del Maldonado. Hoy la propuesta ambiental es con terraplenes y con arroyos al aire libre, pero permitiendo que el agua pueda fluir. Hemos encontrado esa tragedia, 40 centímetros de agua en un metro cuadrado en poquitísimo tiempo. Esa multiplicidad de causas que distorsionaron La Plata, pero también distorsionaron la mayoría de la ciudad de nuestra provincia y de nuestra nación. Hay que parar rápidamente con esas prácticas. No se puede echar dinamita para tirar el cemento, y hay que hacer las obras que corresponden para no tener que repetir esa tragedia. Y frente a esa tragedia encontramos un juez natural, el juez Arias, que estaba por acá, que con mucho compromiso llevó adelante una investigación sin dobleces, que recibió todas las chicanas y todas las presiones. Por suerte la causa volvió a su juzgado y nosotros queremos que tenga toda la disposición institucional para llevar adelante la investigación que corresponde. Nos duele cuando otro representante de la justicia nos dice que es imposible conocer las muertes. Nosotros tenemos que ir a fondo, no porque una muerte más o una muerte menos agrande o morigere la tragedia. Estamos frente a una tragedia, pero lo que no se puede reproducir son hechos y metodologías del pasado, certificados de defunción plagiados o miradas institucionales cómplices que nos hacen recordar a los tiempos de Ibérico Sanllano del general Camps. Por eso estamos muy confiados en que el juez Arias va a llevar adelante la investigación que corresponde. Es en ese contexto donde se da este debate. Bueno, la presidenta nos tiene acostumbrados a ponernos ejes de transformación. Por eso somos orgullosos de formar parte de ese equipo, y cuando vemos las más de 10.000 personas inscritas para debatir
la democratización de la justicia. No nos sentimos solos, nos sentimos parte de este colectivo, de este racimo. Escucharemos con gran atención las conclusiones y sobre todo escucharemos a la presidenta en el cierre de este acto. Muchas gracias.